Mi nombre es Laura Rosario Betancur Andrade, estudio la licenciatura de la enseñanza de las matemáticas en la UNADEM. El tema que voy a ver es la descripción de las tablas de datos basándonos en un ejercicio de datos no agrupados. Este ejercicio se refiere al sueldo de 80 empleados de una empresa y vamos a utilizar fórmulas de Excel para poder elaborar esa tabla. Vámonos a Excel con esos mismos datos y para llenar nuestra tabla lo primero que tengo que buscar es el valor máximo de esos sueldos. Para hacerlo voy a utilizar la función max del rango seleccionado y me dice que el valor máximo es 158. Ahora voy a buscar el mínimo con la función igual min de ese rango de datos y me dice que el dato es 56 el mínimo. Voy a decidir el número de intervalos. Para la cantidad de intervalos tiene que considerarse que sea la misma en cada intervalo y que cada valor solo corresponda a uno. Voy a utilizar la función que dice que para sacar los intervalos utilice la raíz cuadrada de la diferencia de los límites. Para sacarlos la diferencia voy a poner el referencia del límite máximo menos la referencia de la celda del límite mínimo y ahora voy a utilizar la función raíz haciendo referencia a esa celda de la diferencia. Me dice que es de 10.1, por lo tanto voy a tomar mis rangos de 11 números. Voy a empezar con el número rango inferior, límite inferior que es 56 y a ese límite inferior de esa línea le voy a sumar 11. Voy a hacer referencia al límite inferior más 11. Ahora, para sacar el siguiente límite inferior voy a poner referencia del límite superior de la línea anterior y le voy a sumar un 1. Y aquí vuelvo a hacer para el límite superior, sumarle al límite inferior 11. Para no hacerlo de manera manual, puedo desde la esquina inferior arrastrar las fórmulas y ahí automáticamente me va a dar todos los datos. Ahora, para la marca de clase voy a utilizar la función promedio porque voy a poner el promedio de los dos límites. Selecciono los dos límites y ya me saca el promedio y de la misma forma puedo arrastrar la fórmula. Para contar la frecuencia voy a utilizar la función contar sí conjunto, porque voy a hacerlo de un conjunto y con un criterio. Primero tengo que seleccionar el rango de datos de donde va a buscarlo. Luego el criterio lo tengo que poner entre comillas. Ahorita quiero que sea mayor o igual, y cierro la comilla, al límite inferior. Si voy a hacer referencia a una celda, tengo que poner el símbolo de ampersand y ahora sí hacer referencia a la celda. Si me fijo, en azul me pone el rango y en rojo la condición. Voy a hacer la segunda condición. Voy a utilizar el mismo rango que ya se venía manejando. Separo con coma. Y el criterio ahora va a ser que sea menor o igual, entre comillas, ampersand. Y ahora voy a hacer referencia al límite superior. Y ya me los está contando. Si quiero arrastrar todo esto para que no se arrastre y se vaya bajando también las referencias del rango, voy a poner en cada rango símbolo de pesos en la columna y en la fila de cada uno, que son los valores que están en azul. Y ahora sí puedo arrastrar. Voy a sacar la suma de la frecuencia para corroborar que se están considerando todos los datos con la función suma. Y selecciono todos los datos de la frecuencia y me dice que son 80. Para la frecuencia relativa voy a hacer una división. Voy a hacer referencia a la frecuencia entre el total de datos que son 80. Y ahí me da ya un porcentaje que voy a arrastrar. Al final también tengo que sacar una suma de todo esto. Puedo hacerlo desde aquí, arrastrar la suma y me da 1, que es lo que debe ser. Y en la frecuencia acumulada voy a hacer primero la primera frecuencia, pues va a ser la misma. Y aquí en adelante voy a sumar la fila anterior más la frecuencia de ese renglón. Y así puedo ir arrastrando hasta llegar a todo. Ya después tendré que cambiar los títulos para que sea algo más de acorde a lo que se está hablando. Una vez que ya he puesto los títulos, ya se ve una tabla de mayor entendimiento. Donde utilizamos la estadística y ya solo resta poner la tabla, darle formato. Como tarea se va a dejar la siguiente actividad, que es donde los niños, se hace un cuestionario donde los niños en qué tipo de vehículos se van a la escuela y hay que realizar la tabla de frecuencias. Aquí
como no son definidas las clases, va a ser más fácil.